Saludo a todos los amantes de lo místico y lo secreto. San Petersburgo es conocido por sus antiguas casas y sus edificaciones legendarias y misteriosas. Pero incluso aquellos viajeros que nunca han estado en la ciudad conocen la historia de los pasadizos subterráneos secretos que fueron construidos hace mucho tiempo. Y hay bastantes de esos misterios bajo la ciudad en el Neva. Todo está bajo nuestros pies. Pero la gente ni siquiera sabe que se esconde debajo de San Petersburgo. A diario, la gente baja al metro, pasea por las pequeñas calles de la ciudad, pero ni siquiera se imaginan lo que les espera bajo tierra. ¿Cuántos secretos guarda el metro de San Petersburgo? ¿Y quién pudo construir todo esto? Vamos a averiguarlo. Es completamente lógico comenzar un paseo bajo San Petersburgo desde el lugar de su fundación, la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Aunque su pasaje subterráneo ya no es un secreto, todo el origen de la ciudad comienza con esta estructura. Por supuesto, le dirán que originalmente se construyó como una fortificación, simplemente un objeto de defensa. Pero no es así. Lo que está debajo de la fortaleza es mucho más interesante. Bajo la fortaleza hay una gran cantidad de pasadizos secretos, sótanos y pasajes de un edificio a otro. Por supuesto, se utilizaron durante las acciones de combate. ¿Pero se construyeron originalmente con ese propósito? Después de todo, los pasadizos literalmente atraviesan la estructura y todo el territorio circundante. Ahora, la fortaleza de San Pedro y San Pablo es un museo, pero durante mucho tiempo, todos estos subterráneos simplemente no se mostraban a los visitantes. Surge una pregunta lógica: ¿por qué? ¿Y qué hay de los túneles subterráneos debajo del jardín de verano? ¿Han oído algo al respecto? Creo que no. Lo más interesante está mucho más profundo, bajo tierra. Y resulta que Pedro el Grande dejó no solo una obra maestra arquitectónica, sino también pasadizos subterráneos igualmente grandiosos en su concepción. Uno de los pasajes secretos comenzaba en el corazón del famoso jardín de verano y llevaba directamente al palacio de verano del emperador. Más tarde, durante mucho tiempo, la gente dijo que estos túneles subterráneos fueron destruidos pronto y supuestamente no quedó nada. Pero a principios del siglo XX, de repente, descubrieron un pasaje bastante bien conservado hecho de ladrillos bajo tierra. Y más tarde, un cierto número de túneles debajo del campo de Marte e incluso debajo de la Fontanka. Las autoridades locales limitaron de inmediato el acceso a estos túneles. Primero pusieron rejas y luego incluso llenaron uno de los túneles. Y estos templos, palacios, catedrales, ¿qué hay debajo de ellos? Bajo las calles centrales hay túneles subterráneos igualmente enormes, y la Catedral de la Resurrección de Smolny no fue una excepción. Los subterráneos de Smolny han sido explorados en varias ocasiones por exploradores urbanos e historiadores. Su interés se centró principalmente en pasajes tapiados que en su momento abrían el camino bajo tierra. Y hace poco se reveló la verdad. Bajo la Catedral de Smolny se construyó un refugio para el caso de una guerra nuclear. También sirvió bien durante el sitio de Leningrado, protegiendo a los habitantes de la ciudad de los bombardeos. Solo queda la pregunta: ¿lo construyeron recientemente específicamente o simplemente equiparon algo que ya existía? Como me parece, la respuesta se sugiere por sí misma. Es mucho más fácil acondicionar un pasaje subterráneo existente que cavar uno nuevo de manera discreta. Sobre los secretos de los sótanos de la catedral se hablaba desde hace mucho tiempo. El motivo para esto eran las puertas firmemente tapiadas y los pasadizos subterráneos que conducían no se sabía a dónde. Y solo el año pasado las conjeturas recibieron confirmación oficial. Parece mentira cómo la gente no pudo notarlo antes.
Después de todo, todos recordamos la censura de siglos pasados. Pero incluso a pesar de estas restricciones, algunos autores lograron transmitir la información. Así ocurrió con la novela de Vsevolod Krestovsky Los suburbios de San Petersburgo. Aquí tienes un interesante fragmento de ella. ¿Sabes que en San Petersburgo hay túneles subterráneos? ¿En San Petersburgo?, preguntó el conde Callas con incredulidad. Sí, en San Petersburgo. Toda una red de canales subterráneos llenos de agua, y por ellos pueden navegar botes libremente. Yo misma he paseado allí varias veces. La barca entró bajo el tramo de la acera más cercano al malecón, donde ya estaba mucho más oscuro que en el río, y allí, a la izquierda, en el malecón de granito, Callas divisó un arco semicircular completamente oculto desde afuera bajo la bajada del puente. Fin de la cita. Aquí se está hablando del puente de la Anunciación que cruza el Neva en la zona del malecón inglés. Este solía ser el puente de Nicolás. Todos los eventos escritos en la novela ocurrieron en 1861, nada menos que en el siglo XIX. Pero, ¿y ahora? Ahora es lo mismo, pero solo los locales conocen esto. Y mientras que en Moscú es casi un movimiento bastante amplio y oficial que estudia la vida de la ciudad subterránea, en San Petersburgo hay apenas una docena de activistas. Además, las profundidades que exploran los exploradores urbanos de la capital son 10 veces mayores. Arriesgando sus vidas, estos exploradores vagan por otra ciudad, desconocida para nosotros, la ciudad subterránea. Por ejemplo, fueron los toques de San Petersburgo quienes encontraron el subterráneo de la Labra de Alejandro Nevsky. Es un laberinto de pequeñas habitaciones conectadas por estrechos pasajes. Es bastante posible que originalmente hayan servido como una prisión monástica y luego hayan sido abandonados y los accesos simplemente se hayan tapiado. Los exploradores ingresaron al subterráneo de la Labra de una manera absolutamente inimaginable, a través de la cripta en el cementerio de San Nicolás. Obtuvieron información sobre este pasadizo de uno de los saqueadores del cementerio. La exploración de los pasadizos subterráneos comenzó en la parte sur de la ciudad, pasando por debajo del edificio principal de la Labra. Aquí se hicieron hallazgos interesantes, varios carabineros de caballería, un revólver Nagant de 1916, una ametralladora Maxim y alrededor de una decena de granadas de botella. Pero solo se exploró una pequeña parte. Hasta el día de hoy, permanece sin explorar completamente la parte norte de los subterráneos, ya que los pasadizos hacia allí simplemente se inundaron con las aguas del monasterio. No menos interesante y misterioso para los turistas es el canal Griboedov. Es ese famoso canal de San Petersburgo que atraviesa el corazón de la ciudad. No solo es una atracción pintoresca, sino que también alberga muchos secretos. Según la leyenda, justo debajo de la superficie del canal hay pasadizos secretos y habitaciones subterráneas inusuales, conectadas con eventos históricos y diversas figuras como Rasputín y Pushkin. Solo unos pocos valientes exploradores han estudiado estos pasadizos, pero eso fue suficiente para armar el rompecabezas. Después de todo, es difícil discutir con lo que se ha visto. Mira simplemente esta fotografía. En la foto se pueden ver no solo los edificios conservados, sino también las ruinas colapsadas y los pisos subterráneos, con ventanas que asoman desde debajo de la tierra. La historia de San Petersburgo está llena de discrepancias y desacuerdos en los testimonios. Y aquí, creo, la parte más reveladora de este video es el propio plano de San Petersburgo. Creo que proporcionará respuestas a todas nuestras preguntas. Según la historia oficial de San Petersburgo, sabemos que en 1771, por orden de Catalina II, se elaboró un plan del territorio de la isla Vasilievsky,
adyacente al malecón del Gran Neva. Sin embargo, ampliemos cualquier fragmento del plano. ¿Y qué veremos? Esto no es un plano de la ciudad, es un esquema de lo que queda de ella. Y así sucede en toda Rusia y Europa, los edificios simplemente fueron desenterrados, pero a menudo ni siquiera desenterrados, sino que simplemente se construyeron nuevos edificios sobre los cimientos sobrevivientes utilizando fragmentos sobrevivientes de las estructuras. Es interesante cómo resulta. ¿Se construyó la catedral o simplemente se restauró y se construyó encima? Después de todo, la primera piedra en la base de San Petersburgo, como se sabe, fue colocada en la futura fortaleza de Pedro y Pablo en la isla de Sayachi. Alrededor de ella, posteriormente, creció el centro de la ciudad. Pero aquí está el día oficial de la fundación de San Petersburgo, cuando, según la leyenda, Pedro el Grande colocó la fortaleza de Pedro y Pablo, según los documentos, se encontraba en la vieja Ladoga. Y físicamente no podría haberlo hecho. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pedro necesitaba construir una nueva fortaleza cuando a un par de kilómetros estaba recién conquistada de los suecos la fortaleza de Nyenschans? La ciudadela sueca y el pueblo circundante estaban ubicados aproximadamente donde ahora está el puente Bolshoyocha. La distancia al nuevo centro simplemente era insignificante. Hay evidencia de que las fortificaciones de la ciudadela estuvieron en perfecto estado durante varios años, pero luego fueron intencionalmente destruidas. Entonces, ¿cuál fue la razón de esta decisión del zar? O tal vez en la isla de Sayachi ya había fortificaciones más serias, cuya restauración simplemente no fue un problema para Pedro el Grande. Solo piensa, en los primeros años, San Petersburgo creció rápidamente y se construyó no con cuarteles. Como resultado, para el momento de la victoria sobre los suecos, ya era una ciudad-jardín con una planificación clara de calles, mansiones e incluso palacios. Y todo esto en pantanos. El turista común, paseando por el malecón, rara vez se pregunta cómo construyeron todo esto. Y en vano. ¿Cuánto granito se fue en todo esto? Pero si creemos en los documentos, el revestimiento de granito de los malecones estaba completamente listo ya en la primera mitad del siglo XIX. La ciudad en ese momento tenía solo un siglo, y ya parecía como si se hubiera construido durante 500 años. Y lo más importante, en San Petersburgo hay muchas casas con los primeros pisos medio enterrados. Principalmente son edificios del siglo XVIII. Y el más famoso de ellos es el Palacio de Invierno. Estarás de acuerdo, una decisión algo extraña para una ciudad que sufre constantemente inundaciones. Hubiera sido más correcto construir casas sobre pilotes en lugar de hundirlas en la tierra. Y tal capa cultural simplemente no podría haber crecido en un siglo. Si simplemente caminas por el centro de San Petersburgo, puedes descubrir muchas construcciones similares y ver edificios más recientes cercanos, ya construidos sobre cimientos altos. Creo que debemos entender que la historia siempre se escribe a favor del vencedor. Todos los libros y manuales son solo un reflejo de esto. Después de todo, si cavamos un poco más profundo, por ejemplo, más de 6 metros, aparecen hallazgos completamente diferentes, otra ciudad más antigua, que tiene varios milenios. Espero que hayas encontrado interesante esto tanto como yo. Comparte este video con tus seres queridos para que descubran la verdad. Y suscríbete para no perderte nada. Hasta la próxima en nuevos videos.